En el Evangelio de San Marcos hemos venido contemplando inicialmente la misión apostólica. En el capítulo 3 aparece como la elección, la constitución del grupo de los 12, cuando Jesús los llama y los erige como comunidad. Y luego va como acompañando ese grupo de discípulos a Jesús. Y en el capítulo 6 contemplamos la semana pasada el envío del Señor a los discípulos en su primera misión apostólica. Después de esta escena, el evangelista narra la muerte de Juan Bautista, que la liturgia no considera en el ciclo B dominical, y a continuación San Marcos describe el regreso de los apóstoles después de cumplir su primer viaje misionero. Los apóstoles, dice, volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Nos imaginamos la escena. Se encuentran los discípulos contentos, tienen mucho para narrar, historias de exorcismos, de conversiones, de curaciones, de anécdotas que sucedieron, comentarios de la gente al escuchar el mensaje del reino. Le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Ya empiezan a tener práctica docente y como Jesús también enseñan, transmitiendo lo que le habían oído al maestro. Él les dijo, se ve que los vio cansados de un esfuerzo grande, apostólico, sin medios, ¿no? Entonces caminando, gritando, pues hablando en voz alta, de ciudad en ciudad, de casa en casa. Y entonces les dice, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Es muy bonito, muy conmovedor este pasaje, esa reacción de Jesús, que se preocupa también del bienestar humano, del descanso físico de sus discípulos. Y también nos muestra una faceta importante de la misión apostólica, de la labor de los apóstoles, de la vida del cristiano, y es la unión con Jesús. Volvieron a reunirse con Jesús para contarle todo lo que habían hecho y enseñado. Y Jesús que dice, vénganse conmigo a un lugar solitario para descansar un poco. Y es en la vida cristiana, sobre todo en los comienzos, uno a veces le pone mucha importancia a lo que uno aporta, a su trabajo, a su planeación, a su esfuerzo, y la verdad el Señor cuenta con eso como una correspondencia. Pero la primacía, la preponderancia, el protagonismo es de Dios, es de la gracia. San José María hablaba del Opus Dei diciendo es Opus Dei, no Opus Giuliani, ¿no? ni Opus Jacobi, sino Opus Dei, ¿no? La obra de Dios. Es Dios el que hace sus obras a través de la iglesia, del servicio de aquellos hombres que le siguen. Él es el capitán de la barca, el maestro. Los discípulos son solo ministros. Por eso vemos aquí cómo acuden al maestro. Le cuentan sus experiencias con ilusión para escuchar sus comentarios, sus correcciones, sus palabras de ánimo. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y ahí es donde vemos que por toda respuesta Jesús se preocupa por su bienestar, el de los discípulos. Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. El Señor nos enseña la importancia del descanso, del cuidado de la salud, para rendir más en el servicio a las almas. A veces en estas predicaciones uno podría darle mucha importancia al hacer, al orar, al trabajar, pero es bonito ver que también incluye el apostolado, la dedicación a la labor misionera, saber tener la humildad de reconocer nuestros límites, de ver que no llegamos a todo y que necesitamos también ese parón para pensar, para descansar, para estar con Dios.
Y es bonito ver, porque venid vosotros a solas a descansar un poco, ¿no? Conmigo. El descanso mejor es con el Señor. Y también llama la atención en un lugar desierto, indicaciones especialmente válidas en nuestro tiempo, cuando hay muchas distracciones que impiden descansar de modo adecuado. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Vacaciones, domingo, a veces no son del todo descanso porque no se termina de cortar con la vida cotidiana. Los medios electrónicos a veces pues son un descanso, pero otras también son un poco esclavizantes. O hay gente que no para de trabajar, que se lleva la oficina a la casa o al hotel, ¿no? Y por eso también es bueno mirarlo, ¿no? Venid con vosotros conmigo a descansar un poquito. Hace unos años Juan Pablo II, el obispo, el santo papa polaco, vio tan importante que notaba en las prácticas de los cristianos que se había ido descuidando el domingo, Día del Señor, eso es lo que significa, que escribió todo un documento, Dies Domini se llama, el Día del Señor, hablando de la importancia del domingo, como Día del Hombre, Día de la Familia, Día de la Comunidad, Día de Dios. Dice, hombre, es tan importante la misa dominical, que es, desde los primeros hombres siempre ha existido ese sacrificar un día, santificarlo. Recuerdo haber leído algunos documentos de los conquistadores y de algunos de estos obispos primeros que estaban aquí haciendo misión en estas tierras de América, cuando le escribían al Santo Padre y daban cuenta de la batalla que daban para que los terratenientes respetaran el domingo, para que los esclavos o los obreros descansaran un día. Es bonito, me llamó la atención, me pareció muy bonito esa batalla de cuidar el descanso de las personas, ¿no? De los que están a cargo, porque ellos tienen ese derecho, es un derecho divino. Dios decía dejar un día, Dios descansó el octavo día, ¿no? Y nos manda a nosotros a descansar para poder santificar la semana. Ese es el origen primigenio del Día del Señor. Es un día que se sale uno de toda la rutina y se lo dedica a Dios. Por eso se llama así, Dies Domini, el Día del Señor, dominico. Domingo significa Día del Señor. O sea que es un día en el que el hombre no trabaja y se dedica a estar en su familia y con su familia adora a Dios. Y por eso ahí es donde está el tercer mandamiento, santificarás las fiestas, que en el Antiguo Testamento era el Sabbat, el sábado, el día del reposo, y con el Nuevo Testamento, como Jesucristo resucitó el domingo, y aparece en la Sagrada Escritura que todos los domingos es donde aparecen las primeras Eucaristías, pues ya la revelación marcó que el día del Señor, el octavo día, el día de la nueva creación, era el día de la resurrección de Jesús, el domingo. Y desde entonces pues los cristianos santifican el domingo, ya no haciendo el culto de la sinagoga, sino la Eucaristía dominical. Y ese es el precepto del domingo. Los cristianos vamos a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Claro, pero entonces ya los medios de comunicación, las posibilidades pues de automovilística, los paseos, han hecho que de pronto el domingo sea el día de la piscina o el día de la excursión, el día del balneario, y que de pronto Dios pues de pronto tempranito o de pronto a última hora, si se alcanza, de pronto ya uno no llega y se quedó sin misa el domingo. La iglesia, que es tan madre, pues ha aclarado que las fiestas se conocen por sus vísperas, dice el refrán popular, porque en la liturgia las fiestas comienzan desde la víspera, desde la tarde anterior. Entonces la misa del sábado por la tarde ya también es oficio dominical y se cumple el precepto de ir a misa los domingos yendo a misa el sábado por la tarde. Pero me gusta mucho explicar esto también a los padres de familia, pero también a los jóvenes. Es importante que decir, hombre, que el centro del domingo sea la misa, no que sea el paseo y en el mejor de los casos a ver qué hueco le encuentro a la misa. Vamos a decir, bueno, sí, vamos a ir a este sitio que es tan agradable, con clima caliente, hay una finca que me prestan, pero ¿a qué hora es la misa? Tampoco que diga a 6 de la mañana el domingo, ¿no? Podemos decir, bueno, pues vamos a misa de 12, después almorzamos, después venimos a la finca. O, bueno, puede ser que uno diga, no, vamos a misa el sábado, y entonces ya después de misa vamos a la casa, cenamos y todo el domingo
como queda un poco lejos del pueblo, pues, pero que quede claro que en la planeación está en el centro de todo la misa, el día del Señor, la misa que santifica la semana, Dios que nos da una semana entera y nosotros le dedicamos una horita de esas tantas 24/7 que se la dedicamos al Señor. Bueno, es una manera de pensar también, ¿no? La importancia de la misa, la importancia de la vida en familia, porque a veces el papá o la mamá tienen mucho trabajo, la oficina, encargos, y llegan tarde, o se van temprano, los niños están dormidos. Bueno, es el momento de estar en casa. Si uno se descuida, el domingo está toda la mañana, desde las 6 hasta las 12 viendo la Premier y empata toda la tarde viendo la Liga Europea y de pronto saca pues para ver ahí al Huila contra el Tolima y entonces no hay tiempo de nada, ¿no? Entonces también el tiempo de la familia, el tiempo de los amigos, de visitar a un enfermo, a alguien que se le acaba de morir un pariente, a una persona más pobre o simplemente a un compañero para tener esos intercambios, ¿no? de familias, para ser apostolado. O también para leer, para cultivar la interioridad, para conocer, para repasar a los clásicos o para ponerse al día en la cultura intelectual contemporánea, en la historia, pues en los consejos de personas, biografías que le pueden ayudar a uno bastante, novelas bien escritas que le ayudan a uno a admirar la belleza o a simplemente descansar también. Hay tantas cosas para hacer, ¿no? Cultivar el sentido de la belleza, contemplar el arte, contemplar la naturaleza. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, le gustaba mucho subir a la montaña y decía que era un sitio muy bueno para hacer oración porque ahí se encontraba con Dios, Dios que había creado aquellas cosas tan hermosas. A veces a otros nos gusta salir en bicicleta y ir por esos senderos y ver esos paisajes tan bonitos, ¿no? Huir de la lluvia, contemplar el sol. Todo eso también es manera de encontrarse con Dios, de descansar, de estar a solas con Él en un lugar desierto. También el lugar desierto habla de un tema que es importante mencionar hoy día, es el recogimiento. A veces cuesta mucho recogerse, quedarse a solas. No se pone a estudiar y lo primero que prende es pues el radio, ¿no? La música. Pues de pronto para estudiar hace falta hoy día música y hay unas músicas muy buenas que ayudan a concentrarse mejor, ¿no? O al menos a aislar el ruido externo, o hay unas que ya más o menos hay todas incluso hay aplicaciones pues que ayudan a rendir con estudios neurológicos detrás y tal, pero que no sea pues poner ahí Radio 1 pues o alguno de ustedes o el reggaetón mientras uno está tratando de aprenderse pues ahí las definiciones de la metafísica o de estar resolviendo un problema de termodinámica, pues es más fácil concentrar todas las fuerzas, ¿no? El meterse de lleno, el recogerse, ¿no? Y también recogerse en sí mismo, ¿no? En su inteligencia, en su voluntad, en sus potencias, centrar la imaginación, poner fuerza en un punto. Hoy día eso es hasta uno de los consejos, charlas de esas de TED Talks y cosas de esas, donde hablan de la importancia pues del mindfulness, ¿no? Y todas las cosas, ¿no? Centrarse en una cosa, ¿no? Dejar de divagar o de dispersarse para poder avanzar. Hace falta concentración. Bueno, es lo que el Señor dice. Se fueron en barcas a solas a un lugar desierto, ¿no? Ese recogimiento es esencial para la virtud de la laboriosidad, que es tan importante para santificar el trabajo cotidiano. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Aunque el Evangelio nos habla del descanso, también queda el testimonio del ritmo del trabajo apostólico. También ahora son muchos los que van y vienen, buscando razones para el sentido de sus vidas, preguntando por la salvación, por el mensaje de Cristo, quizás sin decirlo en voz alta. Y están esperando que nosotros tengamos también esas razones para que hayamos pensado el sentido de la vida, para ayudarles libremente a encontrar en Cristo quizá una solución a eso que ellos están buscando. Sucede que están aquí de alguna manera como jugando al gato y al ratón, porque el Señor quiere irse a solas con los discípulos para encontrar un lugar
reposados, se montan en la barca, cruzar el mar al otro lado, a la otra orilla, pero la gente, que es la otra protagonista de este pasaje, la que nos vamos a centrar ahora, se da cuenta que está por ahí y lo necesitan, lo quieren, lo buscan. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. O sea que el plan de descanso del que hemos hablado tanto, tan importante que era, fracasó. Fracasó en beneficio de la atención de la muchedumbre. Este pasaje nos desvela una faceta central del corazón de Jesús, y es la misericordia infinita de la que el Papa habla tanto, ¿no? Ese corazón que se conmueve ante las necesidades ajenas, que le lleva a olvidarse de sus propias necesidades ante las carencias de los demás. El Papa Francisco, comentando este pasaje, primero dice que Jesús tuvo compasión de mucha gente. Es el amor de Jesús. Vio mucha gente como ovejas que no tenían pastor, desorientadas. Y decía que es lo mismo que pasa hoy. Hay mucha gente desorientada en nuestras ciudades, en nuestros países, mucha gente. Los índices de suicidio, ¿no? A veces marca eso en las sociedades más desarrolladas, curiosamente, pues no, andan como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús vio a esta gente desorientada, se conmovió. Comenzó a enseñarles la doctrina, las cosas de Dios, y la gente le prestaba atención, dice Francisco. Lo escuchaba muy bien, porque el Señor hablaba bien, hablaba al corazón. El Evangelio lo dice, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Te duele, Señor, que esas personas se encuentren indefensas, sin guía, sin ideas claras. Por eso se puso a enseñarles muchas cosas. La liturgia resalta que con esa compasión de Jesús, con ese conmoverse ante esas muchedumbres sin pastor, se están cumpliendo las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Ese es uno de los puntos centrales del Evangelio, mostrar que en Jesús se cumple lo prometido en el Antiguo. Por eso en la primera lectura vemos a la promesa de Jeremías, en el capítulo 23, cuando el Señor dice, reuniré a mis ovejas y les pondré pastores. En Isaías se había hablado de la venida del Señor que cuida de las ovejas. El Salmo 22, entonces, ¿cuál será? El Señor es mi pastor, nada me falta. Y aquí San Marcos enuncia lo que si uno mira su evangelio en plenitud, al final ya, en la última cena, en el capítulo 14, dirá, todos os escandalizaréis como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. O sea, Jesús se identifica de modo palmario con el pastor anunciado y esbozado aquí, en este capítulo 6 que estamos contemplando hoy. Bueno, volviendo a la exégesis del Papa Francisco, dice, miremos a Jesús. Jesús conmovido ante aquella muchedumbre de personas que no tenían pastor, que estaban como ovejas que no tienen pastor. Míralo tú. Imagínate que estás acompañando al Señor en esa barca, que nos vamos acercando a la playa, que hay aquella multitud de personas escuchando, y Jesús que dice, muchachos, ¿qué no vas a poner a descansar? Pobrecita esta gente. Esa gente lo seguía para escucharlo, porque hablaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Pero él miraba a esa gente e iba más allá. Precisamente porque amaba, dice el Evangelio, se compadeció de ellos, que no es lo mismo que tener pena, que tener lástima. La palabra justa es precisamente compasión. Compasión es padecer con el otro. Compasión, compadecer. El amor lo lleva a sufrir con ellos, a involucrarse en la vida de la gente. Y el Señor está siempre ahí, amando primero. Él nos espera, Él es la sorpresa. Y San José María, contemplando también este pasaje, dice un poco lo mismo, como que nos ayuda a mirar ese corazón misericordioso, corazón manso, corazón humilde, corazón que se deja conmover, el corazón que ve, diría Benedicto XVI, hablando del buen samaritano, gente que pasa y ni se entera, otros que se enteran pero siguen derecho.
El samaritano es un corazón que ve, el corazón de Dios es un corazón que ve las necesidades y se deja conmover por ellas y se enreda la vida para salir a su encuentro. Hay que abrir los ojos, dice San José María. Hay que saber mirar a nuestro alrededor y reconocer esas llamadas que Dios nos dirige a través de quienes nos rodean. No podemos vivir de espaldas a la muchedumbre, encerrados en nuestro pequeño mundo. No fue así como vivió Jesús. Los evangelios nos hablan muchas veces de su misericordia, de su capacidad de participar en el dolor y en las necesidades de los demás. Se compadece de la viuda de Naín, ¿no? Que la ve pasar, no tenía nada que ver con ella, ya fue aparte en otro desfile, pero se complica la vida, va allá, la busca, mujer, ¿por qué lloras? Y le resucita a su hijo. Llora por la muerte de Lázaro, que tiene unas hermanas que han quedado solas, y lo resucita también, aunque eso conlleve la muerte suya poco tiempo después. Se preocupa de las multitudes que le siguen y que no tienen que comer, como esta que estamos mencionando ahora. Dentro de 8 veremos que al final termina dándoles una multiplicación de los panes. Se compadece también sobre todo de los pecadores, de los que caminan por el mundo sin conocer la luz ni la verdad. Aunque nosotros también, la oración se trata de parecerse a Jesús, de contemplar cómo es el Señor para imitarlo. Bueno, Señor, ahora nos hablas, muchas veces quizá estamos encerrados en nuestra caparazón, en nuestros problemas personales, en todas las responsabilidades que tenemos, en las necesidades, en la falta de tiempo, de medios, de salud, como que nuestras limitaciones nos ahogan, ¿no? Y quizá lo que más nos puede servir es salir de ellas, entregarlas en tus manos, abandonarnos en tu misericordia, en tu omnipotencia y dedicarnos a servir. Y seguramente ese tiempo rendirá más y nuestra labor será más eficaz y haremos mucho más bien. Que seamos como tú, Señor, aprende de mí, que te imitemos en esa humildad, en esa mansedumbre, en esa misericordia, en esa disponibilidad. En otra faceta, esto que habíamos leído era el número 146 descrito que pasa. Antes, en el 109, dice San José María, Jesús toma en serio al hombre. Jesús toma en serio al hombre. Y quiere darle a conocer el sentido divino de su vida. Por eso, la compasión en este caso no solo porque tienen hambre, porque eso hace un milagro y les da de comer. El problema es que están como ovejas que no tienen pastor, no tienen guía, no tienen luz, no tienen sentido para sus vidas. Por eso lo que hace aquí es que comienza a enseñarles. Quiere darle a conocer el sentido divino de su vida. Conmueven a Jesús el hambre y el dolor, pero sobre todo le conmueve la ignorancia. Yo me acuerdo de una anécdota que contaba David Mejía Velilla, que no es solamente un auditorio, sino era un señor que vivió con San José María. Y entonces me contaba alguna vez que estaba en una meditación que predicaba el fundador del Opus Dei, comentando el Salmo 2. ¿Por qué se han amotinado las naciones y los pueblos planean cosas vanas? Quare fremerum gentes, et popule meditatis sunt inania. Y entonces decía San José María, ¿sabéis por qué, hijos míos? Por ignorancia. No, haciendo ver la importancia de dar doctrina, de enseñar, de dar luces que guíen el camino, que abran horizontes para la vida. Jesús toma en serio al hombre. Desde las páginas del Nuevo Testamento, atravesando más adelante por las del pensamiento antropológico cristiano, comenta un teólogo que hace la exégesis histórico-crítica de esa obra, recalando en fin en toda la doctrina social de la Iglesia, esa convicción ha sido el fundamento e incentivo de muchas realidades culturales y sociales de amplísimas consecuencias. O sea, los cristianos que se han esforzado por ser buenos hijos de Cristo han dicho, yo también tengo que tomarme en serio el hombre. Yo también tengo que compadecerme por las personas que andan como ovejas sin pastor. Y por eso es tan importante tomar en serio las necesidades ajenas. Caer en la cuenta de que los demás esperan que les ayudemos, con principios doctrinales, pero sobre todo también con muchas iniciativas educativas, asistenciales, sanitarias. La Iglesia siempre se ha caracterizado por esas tres facetas, doctrina, caridad y culto. Y donde falta una de las tres, pues no es claramente bien la Iglesia,
porque hay quien se dedica solamente al servicio social y entonces termina siendo una ONG, una Cruz Roja. Hay quien se dedica solo a rezar y dice, oye, pero con tus rezos no calmó el hambre, ¿no? O quien se dedica solo a enseñar y no reza. Entonces, van de la mano las tres cosas: liturgia, diaconía y querigma. San José María dejó testimonio de los primeros pinos en esas labores sociales promovidas por el Opus Dei, por allá al final de su vida. Recordaba lo que hacía cuando comenzaba, hoy que estábamos planeando la labor apostólica en semestre. Decía, horas y horas por todos los lados, todos los días, a pie de una parte a otra, entre pobres vergonzantes, gente que disimula su pobreza, y pobres miserables, que no tenían nada de nada. Y en los hospitales, y en las casas donde había enfermos. También podríamos decir nosotros con nuestras labores, pero esto es una pista para decir, tenemos que seguirlo diciendo. Y la fortaleza humana de la obra han sido los enfermos de los hospitales de Madrid, los más miserables, los que vivían en sus casas perdida hasta la última esperanza humana, los más ignorantes de aquellas barriadas extremas, porque se les daba catequesis, porque se les hacía visitas, se les llevaba comida, se les llevaba amor. San Gregorio Nacianceno muestra que esto es una tradición de la Iglesia de toda la vida. Tenemos que servir a Cristo, y a Cristo lo servimos en los más necesitados, en los pobres, en los enfermos, en los ignorantes. Dichosos los misericordiosos, dice la Escritura, porque ellos alcanzarán misericordia. Cristo toma en serio al hombre, nosotros también tenemos que hacerlo. No es, por cierto, la misericordia una de las últimas bienaventuranzas, dice San Gregorio. Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, y no dejes de hacerlo con jovialidad y presteza. De manera que cuando hacemos el bien hemos de hacerlo no tristes, sino con alegría. Y pues han salido visitar pobres, visitar cárceles, visitar, hacer voluntariados, personas que tienen más necesidades o labores que ya ayudan, pues de echarles una mano, dar catequesis en parroquias pobres. Todo esto es salir al encuentro de Cristo necesitado que nos espera en esos hermanos nuestros. Por lo cual, si pensáis escucharme, siervos de Cristo, visitemos a Cristo mientras nos sea posible. Curémoslo. No dejemos de alimentarlo, de vestirlo. Acojamos y honremos a Cristo, no en la mesa solamente como algunos, no con ungüentos como María, ni con el sepulcro como José de Arimatea, ni con lo necesario para la sepultura como aquel mediocre amigo, Nicodemo, ni en fin con oro, incienso y mirra como los magos, sino que, puesto que el Señor de todas las cosas lo que quiere es misericordia y no sacrificio, presentémosle esa misericordia, esa compasión, mediante la solicitud con los pobres y humillados, de modo que cuando nos vayamos de aquí, nos reciban en los eternos tabernáculos. El Papa lo acaba de decir en la Gaudete et Exsultate. El ADN del cristiano, el carnet de identidad, el protocolo, dice el Papa en esa exhortación. ¿Cómo nos van a juzgar? Venid a mí porque estuve enfermo y me atendisteis y me visitasteis, fui forastero y me acogisteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. ¿Y cuándo hicimos nosotros eso, Señor? Cuando lo hicisteis con uno de aquellos más necesitados, conmigo lo hicisteis. Conmueven a Jesús el hambre y el dolor, pero sobre todo le conmueve la ignorancia. Por eso, diaconía, servicio, pero también querigma, anuncio, hablar, dar formación, dar catequesis a los pobres, enseñar a nuestros amigos también, darles la luz, de pronto que hemos recibido la síntesis de la ciencia y de la fe. Formarnos en primer lugar nosotros mismos, estudiar el catecismo, la doctrina, la fe, las implicaciones teológicas de nuestros estudios, de las disciplinas a las que nos dedicamos, pero también aprender de Jesús a conmovernos con la ignorancia ajena, que es un enemigo de Dios. Preocuparnos por conformar también círculos de estudios, cursos de teología básica, participar en la catequesis. Bueno, cada uno a su nivel tiene que ser sembrador de paz, sembrador de alegría, sembrador de luz, sembrador de doctrina. Con esa misericordia que sale al encuentro de los necesitados, de los pobres, de los enfermos, de los encarcelados. Y es el sentido de las visitas a los pobres. Las visitas a los pobres y a los enfermos, decía San José María en una carta del 49, son una manifestación de la caridad con el prójimo y también un gran medio de formación.
En los pobres y en los enfermos aprenden nuestros amigos que participan en nuestras tareas de formación cristiana y aprendemos también nosotros a descubrir y amar la figura humana y divina de Jesucristo. Por eso es un medio tradicional de formación. Puede no haber partidos de fútbol, puede no haber tertulias culturales, puede no haber clubes juveniles. Lo que siempre tiene que haber es catequesis, visitas de pobres, meditaciones, retiros y actos de culto. Terminemos acudiendo a la Virgen Santísima con otras palabras de esa homilía de San José María sobre la preocupación social que aprendemos de Jesucristo. Cuando somos de verdad hijos de María, comprendemos esa actitud del Señor, de modo que se agranda nuestro corazón y tenemos entrañas de misericordia. Nos duelen entonces, cuando somos de verdad hijos de María, los sufrimientos, las miserias, las equivocaciones, la soledad, la angustia, el dolor de los otros hombres, nuestros hermanos, y sentimos la urgencia de ayudarles en sus necesidades y de hablarles de Dios, para que sepan tratarle como hijos y puedan conocer las delicadezas maternales de María.